Vamos a leer. Mejor dicho, usted puede leer ahí en pantalla, yo le voy comentando lo que aquí escribí. Y a esta palabra le pusimos el título así. Dice, nada es poco si es todo lo que tienes. Nada es poco si es todo lo que tienes. A veces lo que tenemos para nosotros es poco, pero no es poco, es mucho. Lo que Dios nos ha dado es mucho. Así nosotros consideremos nada. ¿Recuerda usted la viuda? Dice que los acreedores, ellos tenían muchas deudas y dijeron, bueno, que se iban a curar con sus hijos. Y no tenía nada. Y el profeta vino y le dijo, es más, la encontró juntando leña y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y dijo, nada, estoy juntando esta leña y me voy a dejar morir. El profeta le dijo, ¿qué hay en tu casa? Un poco de harina, un poco de aceite. Y dijo, bueno, andá, y esto, lo otro. Y eso que ella consideró nada fue la salida para su vida, fue lo que Dios bendijo para que ella fuese bendecida, y a través de esa bendición ella fue establecida y fue empoderada y alcanzó y logró la bendición y la victoria que Dios tenía para su vida. Lo mismo es para nosotros. Por eso es que pensé y me gustó esto de que nada es poco si es todo lo que tienes. Dice, Dios es amor, Dios es compasión, y por esa gran compasión es que sana a todos los enfermos. Y esto lo podemos ver ahí en la palabra, en Mateo 14, del 13 al 21, como dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Podemos leer hasta ahí. Fíjense que es una operación extraordinaria en ese pasaje, esa historia que habla de Jesús, una operación magnífica, grande, poderosa, fuerte de parte de Dios. Jesús, cuando dijo, oyendo que se fue al otro lugar, había oído de su amigo y él sigue haciendo la obra que Dios le había encomendado, y llega a ese lugar donde había tantas personas, dice la alimentación de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que sanó a quién? Dice que sanó a todos, ¿no? Y en esta operación, es una operación extraordinaria, milagros extraordinarios de Dios. ¿Habría algo imposible para Jesús a llevar a cabo? No, había algo imposible. Es más, los discípulos, todos los que allí estaban viendo la obra poderosa y maravillosa del Señor. Ahora, en toda esa historia, en toda esa situación, fíjese usted que los discípulos se preocupan. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocuparon los discípulos? Porque tengan de comer. Claro, porque para que le dieran de comer. Ahora, ¿eso es un pensamiento que está mal? No, está bien, pero es un pensamiento humano. Exacto, es un pensamiento humano. Viendo la poderosa mano y obra, la poderosa operación de Dios, ellos pensaban humanamente. En base a eso, escribía por acá, dice, podemos ver que Jesús fue movido a compasión, entonces les imparte la palabra y los sana. Ahora, en medio de semejante operación, los discípulos se preocupan por la hora y por qué hacer con tanta gente. Piensan en sentido humano, literal. Pensaron, tenemos que hacer algo al respecto. Ahora no podían entender que Jesús estaba operando en el reino de Dios, y ellos operaban en el reino babilónico. Esto es igual al mundo natural, y estos se oponen entre sí. Uno opera en el temor y otro opera en la fe. Cuando uno opera en el estado natural, está operando en el temor. Ellos se preocuparon que era mucha gente, que la hora había avanzado, que era tarde, que cómo iban a hacer para darle de comer a tanta gente, y le aconsejaron a Jesús. Yo digo, ¿no se darían cuenta que Jesús ya
O sea, no estaban enfocados, estaban desenfocados. Esto por ahí nos puede pasar a nosotros. En semejante operación de Dios obra, Dios ministra, Dios opera, Dios está sacando a uno, Dios está liberando a otro, y nosotros estamos preocupados porque, bueno, se hace tarde y no vamos a conseguir el colectivo. O pobre gente, ¿qué va a hacer? No, nada, si Dios está sanando, Dios está liberando, gocémonos y alegrémonos y compenetrémonos con esa gracia y esa presencia y esa unción que Dios está impartiendo. Los discípulos pensaban naturalmente, humanamente. Entonces dice que ese espíritu es el espíritu del temor que se confronta con el espíritu de la fe. Usted fíjese, vamos a observar, vamos a ir a Juan 14:10. Vamos a leer en Juan 14:10 lo que dice su palabra, dice lo que decía Jesús, ¿no? Dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y dice, las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién es el que hacía las obras? El Padre que moraba en Cristo. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? Dice que Jesús se fue, pero dijo, no lo voy a dejar solo, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos guiará a todo conocimiento y toda verdad. Ese Espíritu Santo, pienso, digo, ¿no sería el mismo Espíritu que movía a Jesús? ¿O que enseñaba o que guiaba a Jesús? Porque dice que fue movido a compasión. ¿Y quién operaba en Jesús? El Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Entonces, en nosotros, ¿quién opera hoy? Opera el Espíritu Santo. ¿Será el Espíritu del Padre? ¿Tiene que ver con el Espíritu del Padre? ¿Hay una ligadura? Creo que sí. Entonces, el Espíritu del Padre opera en nosotros. Ahora, esto es para que aprendamos y podamos imitar a Jesús. Y si también vemos a través de toda la Escritura, en la mayoría de los casos, en los diferentes hombres de Dios que fueron usados por Dios, siempre dijeron, hablaron y operaron en base a lo que Dios les mandó hacer. Y Jesús operó en base a lo que el Espíritu Santo o el Papá le guió, lo dirigió, era dirigido, era guiado por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Tenemos el Espíritu Santo con nosotros? A ver, sí. ¿Y dónde podemos ver, dónde podemos observar y dónde encontramos la voz del Espíritu Santo? ¿Dónde está la voz del Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra del Espíritu Santo? En la palabra, en la Biblia, en la palabra del Señor. Está la voz del Espíritu Santo, la palabra está también a través de aquel profeta que Dios levanta, aquel consejo que Dios imparte desde su corazón al corazón de ese siervo y de ese corazón a tu corazón. Pero también dice la palabra que la profecía, la voz, la palabra por excelencia, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. La profecía por excelencia es la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Todo el mundo es guiado por el Espíritu Santo. Simplemente es encontrarle la vuelta, encontrarle descubrir el secreto, como podríamos decir. Miren, dice, las obras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí hace las obras. Si miramos las Escrituras, es lo que te decía recién, nos daremos cuenta que este es el proceso del reino de Dios. Dios habla y nosotros repetimos y nosotros repetimos lo que Dios habla. Dios habla en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Repetir lo que está en su palabra. O sea, como decía la vez pasada, orar. Una cosa es orar en nuestro conocimiento humano, racional, carnal, y otra cosa es orar en base a la palabra del Señor. Ahí está el secreto, ahí está lo profundo. Y de la misma manera es declarar lo que Cristo declaró. Cuando Jesús dijo que vino una vez que resucitó y se presentó a sus discípulos, que los discípulos no le creían que Él había resucitado, Él les dijo, he aquí os doy que poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Y dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos, dice, sanarán, ¿no? Entonces, pregunto, ¿la orden fue dada? La orden fue dada. ¿La palabra estaba impartida? La palabra ha sido impartida. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esa orden, tomar esa palabra y desatar esa misma palabra para nuestra propia vida. Esto es para que crezcamos en fe y
para que el reino de Cristo se establezca en nuestra vida y a través de nosotros. Dice si, Juan 5:19, vamos a ver ahí en Juan 5:19 qué dice. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y vamos al 30, Juan 5:30, el verso 30, podemos ir al 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, punto y coma. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo dejó claro Jesús, hablaba muy claro Jesús. La misma forma, de la misma medida, de la misma manera, tenemos que orar y operar nosotros. ¿Quién hace la obra? Es el Padre que mora en mí. Luego dijo, Cristo mismo dijo esto, el que cree en mí, ¿qué pasa? Juan 14:12. Juan 14:12. Sí, esa palabra también, el que cree que esté muerto vivirá. ¿Cuántos estamos muertos? Sin fe, sin esperanza, sin salvación. Hoy vivimos para Cristo. Y si estamos vivos, ¿qué tenemos que hacer? La obra que Cristo llevó a cabo, la obra que Cristo hizo. Mire, vamos a Juan 14:12. ¿Lo tenemos? Que dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuánto creen en esta palabra? ¿Amén? Si Dios nos imparte esta palabra, y esta palabra está en su palabra, ¿será que nosotros estamos facultados para llevarla a cabo? ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Qué faltará para que esta palabra se manifieste tangiblemente a través de nuestra voz, de nuestra acción? ¿Qué faltará para que esta palabra, o para que cuando nosotros soltamos esta su palabra, la presencia y la unción del Espíritu Santo respalde la palabra y la manifestación se lleve a cabo? ¿Qué faltará a nosotros? ¿Faltará algo? ¿Faltará fe? ¿Faltará consagración? ¿Faltará mayor búsqueda? ¿Faltará mayor consagración? ¿Faltará intimidad con el Señor? ¿Faltará mayor diálogo con el Señor? ¿Faltará oración? ¿Faltará ayuno? Bueno, cada uno sabe. El Espíritu Santo te habla en tu corazón y de pronto te va a hacer saber qué es lo que está faltando. Pero esta palabra la vamos a ver cumplida. Yo la quiero ver cumplida. ¿Usted queremos que se cumpla? Yo quiero que esta palabra se cumpla a través de su vida y a través de mi vida también. La deseo, es palabra de Dios y tenemos que vivir esta su palabra. Dice, Satanás quiso intentar frenar la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que Jesús se fue, envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ¿qué hace? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? En ese lenguaje espiritual, cuando Dios te usa en esas lenguas hay guerra, hay confrontación, hay un diálogo directo y íntimo con el Señor. Y creo yo entender de esta manera que en esa lengua, como dice que el Espíritu intercede por nosotros, creo que alguna de esa operación, de esa comunicación que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de nuestro espíritu, el cual no entendemos con nuestra mente. Creo que así como hay cosas que nosotros no entendemos, salvo aquel que Dios le da interpretación, pero hay cosas que no entendemos cuando hablamos en lengua. Creo yo también que Satanás, hay lenguaje del espíritu que Satanás no lo entiende. Otro lenguaje sí. Creo que hay otras, cuando hay una confrontación, sí que lo saben. Porque también creo esto, que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, como lo hace a través de tu vida, creo que el Espíritu Santo descubre los asideros y las operaciones de Satanás. Creo que queda al descubierto. Cuando Dios te levanta en guerra, en lengua de guerra, creo que el Espíritu Santo descubre los asideros claves y profundos de Satanás, queda al descubierto y tiene que huir. Y así como pasa eso, creo también que de pronto en ese fluir del Espíritu, donde usted tiene, porque dice que el que habla en lenguas, que dice que a sí mismo
asimismo se edifican. Entonces creo que en esa edificación, en ese diálogo íntimo, ¿qué tiene que hacer Satanás? ¿Tendrá algo que hacer? ¿Podrá él, o sea, estará de acuerdo Dios que en ese diálogo íntimo y profundo, estará de acuerdo Dios que Satanás sepa lo que estamos hablando con papá en la oficina, en el secreto? Yo creo que no. ¿Me entiende? O sea, si usted va a hablar algo en privado, lo va a hablar en privado. Si usted está hablando algo en privado con su papá, con su mamá, con su hijo, lo está haciendo en privado. Entonces, por más que el otro hijo quiera venir, te dice, no, la puerta está cerrada. Si está hablando la pareja, no, la puerta está cerrada, no entra nadie. ¿Se entiende? Entonces, creo yo que en esa preciosa operación y manifestación del Espíritu Santo, creo yo que hay un área en esa comunicación donde hay un diálogo directo y profundo con el Espíritu Santo, donde hay una comunicación directa con Él, y ni Satanás puede saber, no puede descubrir lo que el Espíritu Santo informa o ministra a nuestro espíritu. ¿Se da cuenta qué importante es hacer uso de los dones espirituales? Entonces, qué lindo es anhelar esos dones, qué lindo es fluir en esa gracia. Aquellos que hablan en lenguas, nunca usted detenga en hablar en lengua. Denle libertad a esa lengua que Dios le ha dado, que es lengua de guerra, es lengua de intercesión, es lengua donde hay un diálogo profundo con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno intercede, entonces, más allá de que en su mente no lo pueda razonar, no lo pueda entender, pero dice que el Espíritu Santo y dice que Cristo, antes que pidamos lo que necesitamos, ¿qué pasa? Dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe lo que tenemos necesidad. Dice también, dice su palabra, pedid, se dará, buscar, y hallaréis, y todo eso. Pero Él sabe, antes de pedir, ya sabe. Entonces, ¿cómo pedir con sabiduría? ¿Cómo pedir inteligentemente? Nosotros podemos decir, bueno, lo necesito tal cosa, es así. Pero pedir inteligentemente es a través de la intercesión, en ese diálogo profundo que se da a través del fluir de tus lenguas, donde hay una edificación a tu vida y donde se manifiesta la dirección o la directriz del Espíritu Santo para llevar a cabo y manifestar lo que realmente a ti te conviene. ¿Se entiende lo que digo? ¿O hago mucho embrollo? ¿Me hago entender lo que trato de explicar? Ahí avanzamos un poquito. A ver. Dice, entonces, por eso es que el enemigo quiso parar, quiso quebrar con esta operación del Espíritu Santo, y por eso que Satanás también quiere cortar toda manifestación espiritual. Porque, a ver, está aquel que habla en lenguas y está aquel que no habla en lenguas. No se ponga mal aquel que no habla en lengua. Tranquilo, Dios de pronto te va a dar las lenguas. Y si no te da la culpa, Dios te ha dado otras armas. Dios te ha dado armas espirituales, Dios te ha dado la danza. La danza es un arma espiritual, es un arma de guerra. Hay liberación a través de la danza. En la danza hay una impartición del Espíritu Santo a tu vida. Vienen armas a tus manos. Hay un fluir, hay una operación divina del Espíritu Santo también para posicionarse. Es el lenguaje también del Espíritu Santo, porque hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje, Entonces ahí, en ese fluir, nosotros estamos sellando, estamos marcando, estamos operando según la gracia y según lo que el Espíritu quiera hacer a través de nuestra vida. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bueno, dice, entonces, avanzamos un poquito, tenemos que llegar al nivel de poder oír la voz de Dios. Tenemos que llegar al nivel de poder oír la voz de Dios. Esto es una operación que viene directamente del Espíritu. Hay otra operación donde a través de la invocación, a través de la lectura de la palabra, como decíamos la vez pasada, es tanto como ver palabra que en un estado inconsciente frente a una persona o frente a una situación, ¿qué pasa? ¿Qué viene? Palabra. Viene la palabra. Entonces ese es otro tipo de operación. O sea, una operación es bajo la unción, bajo la manifestación del Espíritu Santo, y otro tipo de operación donde el Espíritu Santo también opera es que de tanto comer palabra y guardarla en tu corazón y ponerla por obra, en un estado aún inconsciente frente a determinada situación, la guía más hay. La palabra de Dios viene a tu vida y fluye a través de tus labios. Y eso es donde tú estás,
digamos, podés discernir que te estás realmente alineando con lo que Dios quiere hacer y llevar a cabo a través de tu vida. Y nada hay imposible para aquellos que creen y aquellos que fluyen en la unción del Espíritu Santo. ¿Lo creen? ¿Sí? Entonces vamos a lograr y vamos a conquistar grandes cosas. Mire, hablamos un poquito más. Eso sería llegar a ese nivel de poder oír la voz de Dios. Atento a esto, Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Vuelvo a la historia, volvemos a la historia que estábamos. ¿Qué le dijo Jesús? Dadle vosotros de comer. Los discípulos se preocuparon porque era tarde, porque esto y porque lo otro. ¿Y Jesús qué le dijo? Denle ustedes de comer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un consejo o una orden? ¿Es una petición, un consejo o una orden? Una orden. Denle de comer. Si le dio la orden, ¿qué había que hacer? Darle de comer. Y si había que darle de comer, ¿había que pensar en cuántos eran? ¿O simplemente había que descansar y esperar que el milagro sucediera? Bueno, lo mismo es para nosotros. Lo mismo es para nuestros días hoy. Denle ustedes de comer. Bien, dice, ¿qué tienen? ¿Qué tenían? Comparado con la gran multitud que había, lo que tenían, ¿qué era? Era nada. Entonces tu nada no es nada, tu nada es mucho. Pero esa nada que ellos consideraban nada, ¿qué pasó? Vino a las manos de Jesús. ¿Jesús qué le dijo? Denle. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando le dieron esos panes y esos peces, ¿qué hizo Jesús? Oró. Jesús oró, los bendijo. Jesús los bendijo. O Jesús los multiplicó. Jesús los bendijo, oró o los multiplicó. Jesús los bendijo. ¿Los bendijo o los multiplicó? ¿Cuánto está conmigo? ¿Los bendijo o los multiplicó? ¿Qué dice usted? Las dos cosas. Oró, los bendijo. Oró, los bendijo. Los bendijo. Y dice, ¿y luego qué hizo? Luego que los bendijo, ¿qué hizo? Dice en la palabra de Dios. Se los dio a los discípulos. Se los dio a los discípulos. Ahora, ¿cuántos son hijos bendecidos aquí? A ver, ¿cuántos consideran que lo que usted tiene ha sido bendecido por Cristo Jesús? ¿Cuántos consideran que la nada, que usted considera nada, que eso que usted considera nada, ha sido bendecido por Jesús? Está en las manos de Jesús. Amén. Bueno, entonces Jesús lo ha bendecido. Jesús está orando, Jesús lo ha bendecido. Una vez que Jesús lo bendice, ¿qué hace? Te lo entrega. Jesús se lo entregó. Podemos leer algo que dice más abajito. ¿A dónde estaba el pasaje que empezamos a leer? A ver, para que quede bien. Me gusta. A ver, donde empezamos, 14, Mateo 14, no Juan, sino Mateo 14 del 13 al 21. A ver, para que más adelante, un poquito más adelante, a ver. Ahí. Un poquito más. ¿Qué dice? A ver, ellos dijeron, no tenemos aquí, si no van despacito a la puerta, por favor, algún porterito por ahí. 18. Él les dijo, traérmelos acá, vamos, avanzamos. ¿Y qué dice? Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No los multiplicó Jesús, sino que, no te vayas, vamos de vuelta. Dice que mandó a recostarse sobre la hierba, o sea que le dio orden a los discípulos, les dijo, vayan y díganle a la gente que se recueste sobre la hierba. Ahí estaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? Impulsando su fe. Y se estaba impulsando la fe, no sé si está bien dicha la palabra, pero se estaba inyectando, digamos, ¿no? Entonces dice que él ora, levantando los ojos al cielo, como habrá dicho, Señor, te bendigo, lo bendijo. Los ojos, dice que levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahí está el secreto. Lo que Dios te ha bendecido es lo que usted y yo debemos sembrar, debemos dar. Cuando usted da lo que está bendecido, eso que está bendecido, cuando usted lo da, produce el milagro, produce la multiplicación.
Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted dice, no tengo nada para dar. Tiene 2 brazos, tiene una boca, tiene unos ojos, tiene una sonrisa, tiene los brazos para abrazar, tiene los brazos para levantar, tiene una voz para impartir una palabra de aliento, de fortaleza, no de crítica, no para chismear, no para condenar, sino para bendecir. Y aún si Dios te ha dado lo que te ha dado, a ver, si usted quiere cosechar tomate, ¿qué tiene que sembrar? Tomate. Yo digo, ¿será lo mismo con la finanza? Si usted quiere tener finanzas, ser un hombre empoderado y rico, ¿será lo mismo? ¿Vamos a sembrar dinero? Ahora contigo. No, pero digo esto porque esto es creer, esto es lo sobrenatural. Esos panes, esos peces, Dios los bendijo. El Señor bendijo eso. Y cuando Él lo bendijo, se lo dio a los discípulos. Nada Dios te quitó, nada Dios te multiplicó, sí Dios te bendijo. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos sienten, saben o no sé cómo decirlo, entienden? ¿Cuántos entienden que tu vida ha sido bendecida? Pero bendecida no de que de pronto tuviste muchas cosas, simplemente que una bendición de Dios, una palabra de bendición vino para tu vida, que sentiste la presencia de Dios, que tocó tu corazón. Cuando estamos en este lugar, a través de la manifestación del Espíritu Santo, eso es una bendición de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Sentimos la presencia de Dios. Entonces podemos decir y declarar y decretar que ya fuimos bendecidos. No es que tuviste, no sé, 30 de esto, 40 de otro, 50 de acá, 100 de acá. No, tuviste una bendición, tuviste una impartición de Dios. Entonces ahora toda tu vida, todo tu ser y todas tus posesiones son benditas. ¿O no? Antes estábamos bajo el otro reino, entonces estábamos bajo maldición. Hoy estamos bajo bendición. Entonces todo lo que tenemos está bendecido, pero para que lo que tenemos sea multiplicado, ¿qué tenemos que hacer? Darlo, porque en la medida que lo damos, ahí se va a producir el milagro de la multiplicación. Dice que fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice que después, dice que comieron hasta saciarse. Y una vez que comieron hasta saciarse, ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas. Eso habla de un año. O sea que la provisión, luego de que todos fueron saciados, hubo una provisión, y podemos decir, por 12 meses o por todo un año. Entonces, ¿cuántos son ricos? ¿Usted es rico? ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos van a multiplicar lo que Dios le ha dado? Porque la multiplicación no está en Dios. ¿O sí? La multiplicación está en usted. O sea, Dios va a multiplicar cuando usted ponga lo que tiene que poner, cuando usted haga lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? No es muy difícil de entender. Creo que se entiende. Ahora el tema es, nos ponemos a pensar, ¿y cómo hago? Empiece con la nada que usted tiene. Empiece con la nada que usted considera nada. Empiece por fe, autodesafíese. Entonces digo, yo doy esto. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Todo el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que de gracia ha recibido debe ir y dar de gracia. Si lo vemos desde el lado solamente espiritual, literal de la palabra. Ahora, porque pan, pez, podemos decir representa la palabra de Dios, representa esto, pero también anímese y atrévase en todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida. ¿Usted quiere ser amado? ¿Usted quiere ser sano? Vaya y sane. ¿Usted quiere ser amado? Vaya y ame mucho. ¿Usted quiere ser un hombre querido, una mujer querida? Empiece a querer, empiece a amar, empiece a bendecir. ¿Usted quiere ser un hombre, una mujer próspera? Empiece a hacer. Haga para Dios, ofrézcase. Mire, una persona, una vez vi, ojo que no tengo nada, ni no piensen que estoy hablando de dinero, ni de diezmo, ni de nada de eso. Digo esto para mentalizarnos, empoderarnos, afianzarnos y autodesafiarnos a lograr todo lo que Dios tiene pensado llevar a cabo con nosotros, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros anhelamos y queremos, pero muchas veces la piedra de tropiezo somos nosotros mismos. Una mujer un día llega a una iglesia. Esa mujer había venido de la provincia a la capital. Estaba trabajando y de pronto se quedó sin trabajo. No sé qué aconteció, se quedó sin trabajo. Fue tal la situación que ella dormía en los hoteles
hospitales o en las estaciones de tren, de colectivo. Entonces quedó prácticamente en la miseria, sin tener donde dormir, sin tener que comer, nada, y entró en un estado depresivo, angustiante. Generalmente pasa eso. Entonces prácticamente ya era como una persona, una ciruja, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Se acerca a una iglesia, y cuando se acerca a la iglesia, ¿qué cree usted que hizo el pastor? ¿Qué haría usted con una persona así? ¿Usted qué haría? Usted, yo creo que le oraría, le daría un plato de comer y le daría algo también para sustentarse, y bueno, hasta por ahí llegaría el consejo. ¿Y está mal eso o está bien? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ahora, en el caminar en Dios, en el caminar en la palabra de Dios, hay un nivel más alto, un nivel más profundo. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Este hombre le dijo: señora, usted puede lograr, usted puede alcanzar. Le hizo una oración, le dio algo ahí para que coma, pero le dijo: ahora salga de la iglesia, empiece a tocar timbre y ofrézcase, aunque sea para barrer veredas. Ofrézcase para barrer veredas. Y una vez que usted empieza a cobrar lo que va a cobrar, aparte lo que es para Dios, y no lo gaste, y tráigalo el próximo domingo, la espero acá, y Dios le va a bendecir grandemente. ¿Qué hizo? Eso no se ve, pero pará, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Le viene a ayudar, acá. ¿Qué hizo? La desafió, la autovalidó, Dios nos desafía para que entendamos que con Él todo lo puedo, que con Él podemos. ¿Qué hizo esta mujer? Hizo caso, obedeció. Salió con un pensamiento diferente que podía lograrlo. Empezó a tocar timbre. Barrió una vereda, barrió otra vereda, barrió otra vereda, barrió otra vereda. Empezó a ganar. Y lo poquito que ganó, ella apartaba lo que era para Dios. En un sobre lo apartaba. Al otro día de reunión fue y dio a Dios lo que correspondía. ¿Y qué cree? ¿Que el pastor se lo devolvió? No, el pastor dijo: bien, muy bien.